¿Acaso los seres humanos tienen almas inmortales? Hombres de ciencia y personas prominentes en las iglesias de diversas creencias han expresado sus opiniones relativas a esta pregunta. Pero, ¿qué es lo que dice la Biblia sobre el particular? En esta discusión presentada por la Asociación de Estudiantes de la Biblia El Alba, se discute este tan importante tema con el acostumbrado espíritu de tolerancia y de buena voluntad. Ernesto, si el hombre tiene un alma inmortal, ¿es eso lo que lo diferencia de los animales inferiores? Si poseemos almas inmortales que pueden ser premiadas o castigadas después de la muerte, ciertamente que debemos tener mucho cuidado de cómo nos portamos durante nuestra vida presente. Creo que el apóstol Pablo hizo alusión a este punto cuando dijo que si solamente en esta vida tenemos esperanza, entonces comamos y bebamos, que mañana moriremos. Sí, y refiriéndose a los cristianos que viven apartados de los placeres de este mundo, escribió que si solo en esta vida tenemos esperanza, seríamos los más miserables de todos los hombres. El apóstol Pablo hizo esta declaración en conexión con su magistral argumento en defensa de la esperanza cristiana de que habrá resurrección de los muertos. Esto, por supuesto, acentúa el hecho de que hay una vida futura, y tal cosa debiera tener bastante influencia en nuestro modo de pensar y de conducirnos en esta vida presente. Pero, Francisco, ¿acaso la Biblia indica claramente que el hombre posee un alma inmortal? De todos modos, conviene que averigüemos qué es el alma. Ernesto, la Biblia contiene mucha información acerca del alma y dice precisamente lo que es y cómo la creó Dios. La palabra alma aparece en la Biblia cientos de veces. La primera vez es en el relato de la creación del hombre en el libro del Génesis. Allí Dios nos dice cómo creó la primera alma humana y de qué fue hecha. ¿Quiere usted leer el pasaje? Se encuentra en el capítulo 2, versículo 7. Con mucho gusto, Francisco. Aquí está. Capítulo 2, versículo 7. Dice: Y Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, y el hombre vino a ser alma viviente. Francisco, quizá la expresión alma viviente significa alma inmortal. Alma viviente simplemente significa un alma que vive. La expresión alma inmortal no aparece en ninguna parte de la Biblia. Examinemos el texto que usted leyó y notemos los detalles en conexión con la creación de la primera alma humana. Muy bien, Francisco. En primer lugar, dice que Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Eso, por supuesto, se refiere a la creación del organismo físico. Está probado científicamente que todos los elementos químicos del cuerpo humano provienen de la tierra. Pero, Francisco, el alma no proviene de la tierra, ¿verdad? Seguramente que no. El relato dice que después de crear el organismo o cuerpo del hombre, Dios sopló en su nariz aliento de vida y el hombre vino a ser alma viviente. Tal vez eso significa que el soplo de vida es el alma. No, Ernesto, tampoco es eso lo que dice el texto. El alma no es el cuerpo ni el aliento de vida, sino, como también lo dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 15, versículo 45, el hombre vino a ser alma viviente. Según eso, el hombre es un alma, en vez de tener un alma, ¿verdad? Exactamente. Una simple ilustración de esto la tenemos en la luz eléctrica. El foco o bombillo, los alambres, las conexiones, etc., corresponden al cuerpo humano, en tanto que la corriente que circula por el foco corresponde con el soplo de vida. El foco solamente no es la luz, tampoco lo es la electricidad que circula a través del foco. La unión de una y otra cosa es lo que produce la luz, a la que damos el nombre de luz eléctrica. Del mismo modo, el hombre vino a ser alma viviente como resultado del soplo de vida que fue dado al organismo humano. Siendo así, encontramos que el hombre, en vez de tener un alma, simplemente es un alma. Pero Jesús dijo a sus discípulos: No temáis a los que matan el cuerpo, pero el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir así el alma como el cuerpo en el infierno. Francisco, si el alma es todo el ser compuesto del cuerpo animado por el soplo o espíritu de vida, ¿cómo es posible destruir el cuerpo sin destruir el alma?
Jesús aquí se refiere a que en la resurrección los muertos serán restaurados a la vida. Dios considera a los muertos como solamente durmiendo, no estando eterna y completamente destruidos, por cuanto serán restaurados a la vida en la resurrección. Cuando Dios habló a Moisés en la zarza ardiendo, se identificó como el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Jesús explicó que esto probaba que habría resurrección de los muertos, al decir que Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Abraham, Isaac y Jacob serán restaurados a la vida cuando sean resucitados, y aunque sus cuerpos han muerto, ellos están inscritos en el libro de la vida y se les considera como durmiendo hasta el tiempo de la resurrección. ¿Qué da a entender Jesús al decir que aunque el hombre puede destruir el cuerpo, solamente Dios puede destruir el alma y el cuerpo? Jesús hablaba a sus discípulos. Él les dijo que serían perseguidos y que hasta les darían la muerte, pero que no temieran, porque aun cuando sus enemigos podían quitar la vida a sus cuerpos, sus almas o seres estaban cuidados por Dios, y que si eran fieles hasta la muerte, en la resurrección se les daría una corona de vida. Esto significa que sus almas o seres serían preservados. Pero Francisco, Jesús dijo que temiéramos a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Ernesto, Dios es el creador, el origen, el principio de toda vida. Solamente aquellos que le obedecen hasta el fin vivirán para siempre. Si Dios retira su favor a alguien, esa alma o ser morirá sin esperanza de resurrección. Jesús dijo que temiéramos a aquel que puede destruir el alma en el infierno. ¿Qué significa destruir el alma en el infierno? En otro diálogo hemos hablado con respecto a lo que significa la palabra infierno en las traducciones al castellano de la Biblia. Mostramos que no se refiere a un lugar de fuego y azufre en donde las almas de los malos serán eternamente atormentadas, sino a la condición de la muerte a la que todos van al morir para permanecer en ella inconscientes hasta el tiempo de la resurrección. Pero ahora en el texto en discusión se emplea otra palabra que significa algo más que dormir y esperar hasta el tiempo de la resurrección. ¿Pero qué significa infierno en este caso? En este caso el infierno es la condición de destrucción, mas no un lugar de preservación. La palabra griega que aquí se traduce infierno es Gehenna y tiene referencia al valle de Hinón, una hondonada a las afueras de Jerusalén, donde los hebreos acostumbraban a arrojar los desperdicios y basuras de la ciudad. El fuego ardía continuamente en el Gehenna para asegurar la destrucción de todo lo que allí se arrojaba. Por consiguiente, muy apropiadamente, empleó Jesús el Gehenna como símbolo de la final y eterna destrucción de todos aquellos que a causa de su continua desobediencia se prueben indignos de la vida eterna. Francisco, ¿es ahora durante la vida presente que se decide el mérito de cada individuo? No necesariamente. Esta divina decisión no se hará sino hasta que el individuo haya tenido una completa oportunidad de saber lo que es justo y de hacerlo. A través de las edades, la gran mayoría de personas no han tenido la suficiente luz para ser totalmente responsables. Las Escrituras nos aseguran que ha de haber resurrección así de justos como de injustos. Cuando esto ocurra, se dará una plena oportunidad a quienes no la hayan tenido en esta vida. El apóstol Pedro, al referirse a ese tiempo como los tiempos de la restauración de todas las cosas, dice que en ese entonces cualquier alma o persona que no obedeciere será exterminada. Usted ha empleado varias veces la expresión almas o seres. ¿Significan la misma cosa ambas palabras? Sí, eso es lo que la Biblia da a entender. La palabra alma significa alguien poseído de vida o existencia consciente, por lo tanto un ser. En el Antiguo Testamento se hace referencia a la gente, llamándola almas. Por ejemplo, a las personas que Abraham había adquirido y sacó de Harán se les llama almas, en Génesis 12:3. Y en Éxodos 12:5 leemos, todas las almas que salieron de los lomos de Jacob fueron 70 almas. Además, Jesús en el Nuevo Testamento pregunta,
¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Entiendo muy bien el punto, Francisco, y confío que nuestros radioescuchas también lo han comprendido. Nuestros radioescuchas podrán examinar más detenidamente el asunto en el folleto Esperanza más allá de la tumba. A propósito, Ernesto, por favor diga a nuestros radioescuchas la manera en que pueden obtener absolutamente gratis un ejemplar del folleto Esperanza más allá de la tumba. Con mucho gusto, Francisco. Es verdaderamente un placer instar a nuestros radioescuchas a que soliciten un ejemplar gratis del folleto Esperanza más allá de la tumba. Este folleto es todo lo que su nombre implica y mucho más. Inspira en los corazones de los que lo leen la esperanza de que esta breve e incierta vida no es todo lo que hay. Además, es muy instructivo. Algunos de los temas que se discuten en él son: ¿qué sucede al hombre cuando muere? ¿Qué es el alma humana? ¿Es el alma inmortal? ¿Qué es el cielo? ¿En dónde está el cielo? ¿Cuál es la condición de los que se hallan en el infierno? ¿Qué es y dónde está el paraíso? ¿Quiénes gozarán del paraíso? ¿Pueden los vivos hablar con los muertos? ¿Dónde se hallarán ustedes cuando la resurrección? ¿Les será posible reconocer a sus parientes y amigos cuando la resurrección? Indudablemente, todos ustedes se han hecho de vez en cuando algunas de estas preguntas. Las contestaciones a todas ellas las encontrarán en el folleto Esperanza más allá de la tumba. Hoy mismo pidan un ejemplar. Inviten a sus familiares y amigos a que escuchen estos diálogos y que Dios los bendiga.